Aquí están las noticias. El gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos anuncian que van a seguir trabajando juntos en la lucha contra las drogas, a pesar de que la Casa Blanca decidió suspender el programa de monitoreo de cultivos ilícitos. Es el programa que funcionaba hace 20 años y que entregaba anualmente un informe sobre las hectáreas de hoja de coca sembradas con la mano del narcotráfico en Colombia. El último fue el del año pasado, el 2021, que reportó 234.000 hectáreas de hoja de coca en Colombia, con el telón de fondo y la denuncia de que el gobierno Petro le bajó el ritmo a la erradicación de esos cultivos. Ahora se suspende el programa, dice la congresista María Elvira Salazar desde Washington. Es el favorcito de Biden al presidente Gustavo Petro. El comunicado de los dos gobiernos no menciona ni una palabra del monitoreo, pero dice que ambos países seguirán trabajando juntos en el tema de cooperación. Desde Estados Unidos dicen que una de las razones del cambio en la política se debe a que se van a centrar en la lucha contra el fentanilo, que es la nueva droga, le dicen la droga zombie, un químico que asusta tal vez más a los norteamericanos. Ya les vamos a hablar de ese tema. A propósito de narcotráfico, la guerra del día en Colombia se vive en el departamento del Chocó, en donde hay 9.000 personas esta mañana desplazadas, confinadas, no pueden salir ni siquiera a abastecerse, a comprar alimentos por cuenta de las guerras del Clan del Golfo y el ELN enfrentados allí, con el agravante de que el ELN declaró hace 8 días un paro armado, una situación absolutamente trágica para 9.000 colombianos de comunidades negras e indígenas, los más pobres de Colombia, totalmente sitiados allí por grupos de delincuentes. El comisionado de paz, Danilo Rueda, le exige al ELN levantar ese paro armado, mientras el gobernador del Chocó, Ariel Palacios, que estuvo reunido con el ministro de Defensa, dice que su departamento es una bomba de tiempo y tiene toda la razón. Ya les voy a hablar de estos temas. Apuñalaron anoche a un conductor del Sistema Integrado de Transporte en Bogotá, un hombre que valientemente se opuso a que se colaran unos usuarios a que se subieran al bus sin pagar el pasaje. El ataque apenas ocurre después de que la alcaldesa Claudia López criticara el video de decenas de pasajeros colados en un bus sin que el conductor hiciera nada. Y ella hizo un llamado para que no se contagiara esa inacción. Aquí se mete el conductor y termina apuñalado, por supuesto, por falta de seguridad y porque esos colados son cada vez más violentos en Bogotá. Dice esta mañana el sindicato de conductores de Transmilenio que ellos no tienen cómo controlar los colados y que están en una encrucijada porque se trata de sus vidas o el trabajo. Les contaré la historia de la educación que hay en Colombia, que se va a volver, dice la ministra, un derecho fundamental, no un servicio. La ministra, que está planeando la reforma a la Ley 30 de Educación Superior, la que viene del gobierno Petro, será presentada la semana entrante, el 20 de julio, cuando comience la legislatura. El borrador a la reforma se conocerá empezando la semana entrante. Tiene el propósito de aumentar cupos, de aumentar el presupuesto y la cobertura de las universidades. El presidente estuvo reunido en las últimas horas con 64 rectores de universidades públicas, una reunión de 2 horas en la Casa de Nariño, de la que hay conclusiones muy importantes. A propósito de la legislatura, la coalición de los verdes define esta mañana quién será el próximo presidente del Congreso. La senadora Angélica Lozano es la más opcionada, aunque también quiere Inti Asprilla, él con la bandera de ser más petrista que ella. El Centro Democrático avaló la candidatura de Nancy Patricia Gutiérrez a la gobernación de Cundinamarca. Les hablaré también de candidatos. Estamos a 3 meses, se mueven las candidaturas. Uno de los inscritos de las últimas horas es Samuel Santander López Sierra, que fue narcotraficante, contrabandista y ahora quiere ser alcalde de Maicao. Dice él que todos merecemos una segunda oportunidad. Y la historia del día es un error de digitación que reconoce la ministra Vélez, no sé si error de digitación. A su esposo le descubrieron un contrato con el gobierno. Ella, que se había declarado soltera, dice por un error de digitación, que no tiene nada que ver. Ella puso soltera donde debía haber dicho casada. En el formato de conflicto de intereses y en su hoja de vida se declaró soltera comenzando el gobierno Petro hace 11 meses. Estaba en realidad casada con un holandés
que ahora tiene a cargo las comunicaciones en el Fondo Colombia, en donde le dieron un contrato, lo reconoce el gobierno, de 128 millones de pesos por este año. Si se confirma que la ministra quería ocultar que estaba casada, que mintió en el documento, es falsedad en documento público, ella dice, repito, que es un error de digitación. Bienvenidos, les voy a hablar a propósito de quienes están viviendo sabroso en el gobierno, muchos funcionarios públicos a propósito de este episodio, que tienen a sus parejas también metidos en la nómina oficial. Se defienden de las críticas y dicen, como todas las familias, que ellos, los esposos Vélez, Soer es el nombre de este holandés, tienen derecho al trabajo, a criar a sus hijos y a mantener las finanzas de su hogar. También el caso de Carlos Ramón González, que es el director del DAPRE, su esposa Susana Leal, directora del SENA, de empleo del SENA, la ministra de Trabajo tiene a su hijo, es contratista del Ministerio de Cultura, Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, tiene a su esposa, es la directora de la Unidad de Planeación Rural, y Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud, que tramita su reforma, y su esposa Eugenia Gómez es superintendente delegada de Salud. Les hablaré de matrimonios, de errores de digitación. Bienvenidos, un gusto saludarlos. 6 de la mañana, 6 minutos, hoy es miércoles 12 de julio, es el Día del Médico Internista. Felicitaciones a los muchos, a los que nos sacaron de la pandemia. Y hoy cumpleaños 32 el gran Jaime Rodríguez, venido a menos y sin equipo para su futuro profesional. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Estados Unidos suspendió el monitoreo de narcocultivos en Colombia y al menos por este año no publicará el informe correspondiente a las hectáreas sembradas en 2022. El ministro de Justicia y el director de la Policía Nacional consideraron que esta decisión no afecta la lucha contra el narcotráfico. Nosotros tenemos varios índices de medición. Uno que lo contratamos anualmente con Naciones Unidas y otro que hace nuestra policía. Este otro tercero que han venido haciendo las autoridades de los Estados Unidos, pues yo tengo la información de que este año no se presentará informe, no se hizo el monitoreo, no sé si en el futuro lo irán haciendo. En una reunión con gobernadores, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, le llamó la atención a la 7ª División del Ejército, que tiene presencia en Antioquia, Chocó y Córdoba por cuenta de las pocas incautaciones de cocaína en este primer semestre. Dice que no están cumpliendo la instrucción del presidente Gustavo Petro. Porque si en la 7ª División, es decir, los 3 departamentos llevamos tonelada de pleno, estamos muy graves. Y entonces ver cómo eso se va incrementando de manera efectivamente sustancial. El Gobierno Nacional, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, le exigió al ELN levantar el paro armado en el Chocó, que mantiene confinadas y desplazadas a 9.000 personas. Además, le exige al Clan del Golfo permitir de inmediato el libre tránsito de personal civil y ayuda humanitaria para comunidades afectadas por sus operaciones armadas en las regiones del río Sipí y San Juan. Me tocó pasarme desde el 18 de junio, que después ya no hemos podido retornar. En las comunidades no se encuentra nadie. No lo dejaron pasar porque hubo un enfrentamiento endoído entre la AGC y ELN. Al respecto, habla el alcalde de Sipí, Juan Wilmer Rivas. Desplazamientos, paros indefinidos armados. Estamos secuestrados en Sipí, secuestrados, donde todas las actividades están paralizadas. La Iglesia Católica aseguró que hay hambruna en las zonas rurales de los municipios de Esmina, Novita, Litoral del San Juan, Medio San Juan y evidentemente en Sipí. Monseñor Mario de Jesús Álvarez, obispo de la diócesis de Esmina. Son unas 9.000 personas de toda esta zona que vienen en esta situación de hambruna. Es tan tensa la situación en el departamento del Chocó que su gobernador, Ariel Palacio, está pidiendo al gobierno nacional que también solicite un cese al fuego con el Clan del Golfo. Nosotros pensamos que si se firma un cese al fuego con el ELN, pues también debería firmarse ese cese al fuego con el Clan del Golfo. El director de Indepaz, Camilo González Pozo, sería el jefe negociador del gobierno nacional con las disidencias de Iván Mordisco. A González Pozo lo acompañarían Fabio Valencia Cosio, exministro del Interior y Justicia en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, Yesid Arteta, excomandante del bloque 29 de la extinta guerrilla de las FARC, y el senador Feliciano Valencia, exconsejero del CRIC. La Guajira, el ICBF denunció el robo de 2 vehículos que movilizaban paquetes alimenticios para personas necesitadas. Entre los productos robados hay bienestarina y alimentos para mujeres gestantes. Al respecto se pronunció la directora regional del ICBF de La Guajira,
Thaís Romero. Pero es lamentable la situación debido a que el equipo colombiano de bienestar familiar lo que hace es llegar a la comunidad y entrar a apoyar y en especial a una población de alta vulnerabilidad. El embajador de Colombia en Nicaragua, Leonfredi Muñoz, no regresó ayer al país para rendir cuentas después de la polémica por aparecer en un video en la conmemoración de los 44 años de la Revolución Sandinista, además con gorra del Frente Sandinista de Liberación Nacional, partido del régimen de Daniel Ortega. Se espera que el funcionario llegue hoy al país y se reúna con el vicecanciller. El que sí habló es el representante del Pacto Histórico, Alejandro Toro, quien estuvo participando en la conmemoración de los 44 años de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Viajé a Nicaragua con recursos propios, previa información a la Secretaría y a la Presidencia de la Cámara de Representantes. Hay que recordar que no es una visita oficial, no representó al gobierno nacional. A la ministra de Minas, Irene Vélez, le tocó salir a admitir que su esposo, el documentalista holandés Sjoerd van der Grootgest, firmó un contrato con el Fondo Colombia en Paz por más de 10 billones de pesos al mes. En sus redes sociales dijo que hubo un error de digitación en su declaración de conflicto de interés, donde aparecía como soltera, pero negó cualquier irregularidad en la contratación de su esposo, ya que, dice ella, el contrato no tiene relación con el Ministerio de Minas y tampoco con sus funciones. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que el precio de la gasolina alcanzará un máximo de 15.500 pesos antes de finalizar el 2023. El precio del diésel empezará a incrementarse después de nivelar el precio de la gasolina. Nos quedan 4 meses. 4 meses sería noviembre y en noviembre empezamos a mirar si comenzamos a hacer algo con el diésel. Por lo pronto no vamos a tocar el diésel en plena campaña electoral. Vincent Tony Socio, el canadiense que agredió a un policía en el aeropuerto del Dorado, fue llevado a la URI de la Granja, donde se le hará la legalización de captura y donde se determinará si será imputado por el delito de agresión a funcionario público o por lesiones personales. Coronel Octavio Gil, comandante de la Policía Aeroportuaria. Se deja a disposición de autoridad competente, ya por lesiones personales incurre en prisión de 4 a 8 años. Varios exmagistrados del Consejo Nacional Electoral coinciden en que el candidato a la alcaldía de Maicao, Samuel Santander López Sierra, alias el Hombre Malboro, estaría inhabilitado para que sea candidato a esta alcaldía de cara a las elecciones del mes de octubre. Habla el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa. La pregunta que surge es si una sentencia judicial de un juez norteamericano tiene fuerza normativa para estos efectos en Colombia. Anoche fue apuñalado el conductor de un bus SITP en el sur de Bogotá, que se opuso a que se colaran varios usuarios al sistema. El conductor fue remitido de urgencias al Hospital La Victoria. El presidente de Ucrania fracasó en su intento de conseguir una invitación con cronograma para que Ucrania se integre a la OTAN, aunque le aseguraron un nuevo paquete de armas y se creó un consejo para dar garantías para su seguridad futura. Tras reunirse con los líderes de la alianza, Zelensky agradeció las armas. Stoltenberg dijo que los socios de la OTAN están más cerca que nunca de Ucrania y que en el futuro van a ser aliados. Я вдячний президенту Байдену і Конгресу, і людям Америки, які дійсно є лідерами в допомозі Україні. Milán Kundera fue un escritor enormemente influyente, 94 años tenía, fallecido esta mañana en Francia, el país que lo acogió desde finales de los 70, cuando abandonó su original Checoslovaquia, después de haber tenido numerosos problemas con el Partido Comunista que gobernaba en ese país. Su primera novela se remonta al año 1967, entre sus obras más conocidas están, como no, La insoportable levedad del ser, pero también El libro de la risa y el olvido. La selección Colombia femenina ya está completa en territorio australiano. Hoy se realizará el primer entrenamiento completo con las 23 jugadoras, que dará inicio a la última fase de preparación para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que comenzará en 8 días. En el fútbol nacional, el Medellín hoy jugará a las 7 de la noche contra San Lorenzo por el repechaje de la Copa Sudamericana, dando así inicio al debut de Alfredo Arias como técnico del Poderoso.